Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo. Y como siempre, recuerdo darle buen uso a las redes sociales, especialmente a esta red social de YouTube, que es la que nos permite vernos las caras diariamente a pesar de la distancia. No voy a cansarme de repetir que insultar no es igual a opinar, y opinar para nada tiene que ver con censurar. Bienvenidos. Nueva vergüenza internacional acaba de pasar nuestro país por cuenta de nuestro presidente Iván Duque, sí, por cuenta de él, que piensa que el país es el patio de su casa, que las orientaciones políticas necesariamente tienen que salir del ubérrimo, y lo digo porque ya en redes sociales destacados políticos colombianos han asegurado que el señor Iván Duque, la única persona que lo puede a él asesorar en todas sus cosas, es el señor Álvaro Uribe Vélez, es el que le recibe asesoría. Y bueno, por cuenta de esas orientaciones de querer venderle al mundo que los colombianos todos somos corruptos, que no hay colombianos decentes en nuestro país, este señor trató, seguramente por cuenta de su jefe, por recomendación de él seguramente, porque el señor Andrés Barreto, el superintendente de Industria y Comercio, quiso ser miembro activo de la Corte Penal Internacional, y realmente acabamos de hacer un nuevo oso internacional porque se demostró la incompetencia de esa persona, que es lo que realmente Colombia trata de imponerle al mundo. Ya vivimos un rechazo internacional por quererle imponer a los colombianos como representante ante la embajada de España al señor Néstor Humberto Martínez, una persona cuestionada, judicialmente cuestionada como funcionario político y judicial en Colombia desde la Fiscalía, donde tiene muchas cosas que explicarle al país sobre corrupción en el tema de Odebrecht, todo el tema de Chirajara, la rueda que le puso al proceso, a los acuerdos de paz en Colombia, que ha desatado una ola de violencia. Este señor, prácticamente un servil de la guerra, de la violencia en nuestro país. El gobierno no encontró otra persona distinta para que nos representara en España, y fue rechazado gracias al trabajo de las redes sociales. Gracias al trabajo de las redes sociales. Por eso es que yo digo que es importante opinar con argumentos, porque esta es la vitrina ante el mundo, la que realmente nos vende, la expresión del pueblo. Ya las redes sociales hacen que mucha gente, muchas personalidades en el mundo y muchas naciones, gobiernos se fijen qué está pensando el pueblo. Ya no es la voz de los políticos a través de los medios de comunicación convencionales la que llegan a muchas regiones del planeta, sino a través de las redes sociales llegan las voces de todo mundo. Y el señor Néstor Humberto Martínez se cayó ese nombramiento como embajador en España, y fue una vergüenza, porque realmente nos querían hacer pasar pena. Ahora pues también quiso nombrar o quiso imponer ante la Corte Penal Internacional para que nos representara en temas judiciales e investigaciones contra el crimen a este señor Andrés Barreto, un uribista consagrado. Pero vaya las cosas que pasan, y que realmente pues nos llena de satisfacción saber que no todo lo puede hacer el gobierno como le da la gana. Ellos creyeron que pueden nombrar personas así incompetentes, personas que no tienen la capacidad para ejercer un cargo. Por eso aquí tenemos ministros, tenemos una cantidad de funcionarios de alta gama que solamente llegan allá, incluso al Congreso de la República, impuestos en esas listas donde los caponales que mandan en los partidos imponen unas personas que nadie conoce y los hacen elegir congresistas. ¿De qué estamos hablando? Resulta que las vacantes ante la Corte Penal Internacional, los jueces para la Corte, sí, el Comité Asesor de Nominaciones de Jueces para la Corte Penal Internacional, rajó en evaluación previa a este señor Andrés Barreto, lo dejó sin posibilidades de hacer parte de ese alto tribunal. Y después se volvió a rajar en las elecciones
porque el candidato de nuestro gobierno, de nuestro presidente, no el candidato de los colombianos, no resultó elegido y su nombre ya fue removido, ya no quedó sin ninguna opción de hacer parte de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo quedó la Corte Penal Internacional? O sea, los nuevos miembros fueron en total 6 miembros los que entraron nuevos y los ocupa el Reino Unido, Georgia, Sierra Leona, México, Costa Rica y Trinidad y Tobago. Yo sé que ahora van a decir que fueron evaluados, este señor fue evaluado o fueron escogidos los seleccionados fue porque manejados por el castrochavismo, mejor dicho, Fidel Castro vino y fue el que dio la orden, Putin, así que manejan los cerebros débiles en Colombia. Para llegar ahí a ese cargo son 120 votos que están siempre, son posibles, los 120 votos posibles, se necesitan 60 votos. ¿Cuántos votos sacó este señor Andrés Barreto? Este señor Andrés Barreto sacó solamente en la primera vuelta sacó 20 votos. Sacó 20 votos. Y después hubo una nueva elección y saca 13 votos. Pero más que eso, o sea, de creer de que se hicieron las cosas bien o se hicieron las cosas mal, es que este señor ya había sido rajado. O sea, este señor cuando se hizo la evaluación, que en el mes de octubre pasado, él hicieron una evaluación y le estudiaron su hoja de vida y lo escucharon. El comité evaluador que hace eso para escoger los jueces que harán parte de la Corte Penal Internacional, dijo que las respuestas de Andrés Barreto en la entrevista fueron muy generales, así muy común, y que no mostró conciencia del trabajo, procedimiento o decisiones de la Corte, y que tampoco demostraba familiaridad con el trabajo de la Corte Penal Internacional. Eso dijo el comité evaluador. Y esto es algo que también necesita mucho de qué estudiarse. Es que es un señor que no sabe nada de derechos humanos. ¿Cómo va a ser parte de un comité internacional donde se vayan a evaluar acciones criminales de muchos gobiernos? Y vaya la perlita, me imagino que era el recomendado de Uribe para tenerla ya en la Corte Penal Internacional, sus fichas, para que cuando le toque ir a responder por sus determinaciones violentas en nuestro país, tener allá esas fichas, como Andrés Barreto, tomarse también el control de la Corte Penal Internacional, como se la ha tomado en la Fiscalía, se la ha tomado en las Cortes, aquí en los altos tribunales del país, a pesar de que hace propaganda de que los tiene en contra. Ya la intención de Álvaro Uribe Vélez es también meter sus fichas en la Corte Penal Internacional, pero allá no le salió las cosas como él las esperaba. Realmente fue rechazado el señor, no solamente en votación, sino que también lo rechazaron por la evaluación, no pasó el examen. Pero hay algo más profundo aquí. ¿Por qué de los 120 votos solamente este señor sacó 20 votos en una primera ronda y en la segunda ronda saca 13 votos? Se me ocurre pensar que es una cuestión de confianza. ¿Cómo tenerle confianza a un funcionario delegado por el gobierno colombiano que, aparte de no reunir las capacidades académicas, intelectuales y de conocimiento para haber pasado una evaluación para ser parte de ese alto tribunal internacional, es la ficha de un gobierno que viola los derechos humanos? Es la ficha de un gobierno cuyo mentor está investigado como determinador de las principales masacres en nuestro país, investigado allá. Es la ficha de un gobierno cuya fiscalía, el SAR Anticorrupción, fue extraditado por corrupto y el fiscal en la cuerda floja en el tema de Odebrecht, temas de suicidios. ¿Se acuerdan los suicidios por cianuro? Que todavía deja mucho que explicar el señor Néstor Humberto Martínez. La justicia colombiana está desacreditada ante el mundo. Yo creo que no hubo confianza en los países para votar medianamente por este señor Andrés Barreto, que era la ficha del señor Iván Duque y la ficha del señor Álvaro Uribe Vélez, una de las personas más cuestionadas por corrupción y crímenes de Estado en América Latina. Es el factor confianza que también estaba ahí en juego. Y por eso de 120 votos apenas tuvo 20 votos, y después 13.
Y es importante que la gente sepa que el uribismo ya no está tan fuerte como sucedía serlo. Ya no tiene esa presión. Es que hemos hecho el ridículo internacional. Ya no tenemos el apoyo internacional a nivel gobierno. Los países se están pronunciando. La ONU se ha pronunciado a través de Bachelet que hay preocupación de la forma como se violentan los derechos humanos en nuestro país. Y este señor Iván Duque, ni corto ni perezoso, nos pone en un ridículo internacional tratando de nombrar una de sus fichas, un consagrado uribista en la Corte Penal Internacional, que de una u otra manera todavía conservan algo de independencia y prestigio internacional y esperanza para muchos países donde se violan los derechos humanos, de que esa corte haga justicia por cosas que no se hacen en los diferentes países, porque la justicia siempre está bajo el poder y mandato del gobierno de turno. Andrés Barreto se rajó, pero tampoco tuvo la votación. Y yo creo que esa fue la respuesta que le dio el mundo judicial e internacional a Colombia. No confiamos en estos jueces que ustedes nos van a mandar del gobierno. Y el gobierno nos pone a nosotros en ridículo. Todo lo que tiene que ver con los funcionarios del gobierno nacional tienen que tener algo que les impida ser parte. ¿Por qué no escogen con independencia gente, al menos para que nos representen diplomáticamente en el exterior? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes, la nueva vergüenza que nos hace pasar el señor Álvaro Uribe Vélez, sí, a través de su presidente, o sea, de su maniquí que tiene ahí, tratando de imponer una de sus fichas en la Corte Penal Internacional, la Corte que de un momento a otro tendrá que juzgarlo por sus determinaciones en crímenes de Estado, señalado tantas veces por quienes participaron de forma intelectual y de forma física también, material, en esos crímenes que dejó falsos positivos, desplazamientos en Colombia, crímenes de Estado que todavía están en etapa de juzgamiento y que queremos la verdad. Un país que viola los derechos humanos, un país cuyo fiscal le puso una trampa, un entrampamiento al proceso de paz, y mandan a una persona que aparte de eso va recomendado, no fue capaz ni siquiera de pasar el examen. Ustedes saquen sus conclusiones. Son ustedes los que están pendientes de este tío, los que dirán, hombre, si tiene razón o no tiene razón. Es una vergüenza más que nos hace pasar este señor Álvaro Uribe Vélez a través de su presidente, el que él puso ahí, que es el que realmente nos ridiculiza Colombia cada día, pasando pena a nivel internacional con funcionarios que han tratado de imponer y que no reúnen las condiciones. Bueno, y como siempre les digo que nos sigan en las redes sociales, en Twitter nos buscan como @ArmestoNelson, ahí nos dejan sus opiniones, síganos en Twitter, nos comparten sus cosas, nos compartimos cosas en @ArmestoNelson en Twitter, o en Facebook nos buscan en el grupo Reporteros Digital y se suscriben, ahí también nos podemos compartir cosas y estar más cerca de ustedes. No se les olvide suscribirse de verdad a nuestras redes sociales y suscribirse a este canal. Activen la campana para que les llegue el mensaje cada vez que subamos un video. No se les olvide opinar a favor o en contra, pero como siempre, con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.